La historia de una muchacha que fue expulsada de su hogar natal y casada con el emperador. En su nuevo hogar tuvo que soportar insultos y burlas, pero demostró ser digna de la condición de emperatriz. Imperio de Edgemont. Adelaida se asomó a la ventana y reflexionó sobre su vida. No le sorprendió que no estuviera triste en absoluto, y tomar una decisión fue más fácil de lo que había imaginado. El emperador Karl Ulrich Edgemont entró en la habitación. Preguntó a dónde iba Adelaida. Ella respondió en silencio. Karl preguntó unas cuantas veces más, pero la chica le ignoró. El emperador agarró a la muchacha por los hombros y le preguntó a quién iba a ver. Estaba seguro de que era Lionel Waldor. Adelaida pensó que ni siquiera se daba cuenta de lo que realmente debía importar. Le preguntó si importaba a dónde iba. Adelaide dijo que lo que le importaba era que no quería estar cerca de él. Karl replicó que ella era su emperatriz y debía estar cerca de él, pero la chica no se consideraba emperatriz porque Karl la había derrocado. Ella dijo que eso era aún mejor y apretó el puño. La chica ya no tenía ganas de hablar con él. Adelaida le dijo al emperador que, aunque no la hubieran destronado, algún día diría que el asiento junto al emperador estaba ahora vacante y que renunciaba al título de emperatriz. Adelaide Gottorf, maga de ataque muy hábil especializada en reparar los daños de la torre, capaz de limpiarla ella sola. Princesa del Imperio Gottorf. Adelaida leía una carta de ofrecimiento del emperador Edgemont. Junto a ella estaba su madre, que le dijo que su hija podría convertirse en emperatriz. La princesa respondió que, al parecer, su madre estaba tan preocupada que no quería dejarla aquí. Mamá preguntó a Adelaida si cada vez que lo pasa mal, no se arrepiente del día en que no dejó morir a su hermano Lucio. Si la niña lo hubiera dejado entonces, se habría convertido en emperatriz de Gottorf. Adelaida le dijo a su madre que parara, pero ella siguió hablando de que tenía un deber para con su único hermano y que, por supuesto, le sería leal. Mamá se preguntó qué haría después con sus futuros hijos. Mamá se preguntó qué pasaría con los compinches de Adelaida. Pensó que no compartirían su postura y que la propia niña estaba cuestionando su decisión. La mera existencia de la niña era extremadamente peligrosa para el Imperio Gottorf. Su madre no dejaba de repetirle a la princesa que por el bien de su hogar y por el de su hermano debía marcharse. Adelaida viajó en el carruaje y reflexionó sobre las palabras de su madre. Abrió el baúl que contenía una fotografía del emperador Karl Ulrich Edgemont. Karl era el actual gobernante del Imperio Edgemont y el hombre con el que Adelaida iba a casarse. También había caído del baúl una carta con la fotografía, con información sobre la concubina de Karl escrita en ella. Adelaida había abandonado su tierra natal, cruzado las profundidades del mar y llegado a otro continente. A la chica le molestaba todo aquello. Estaba en tierra extranjera sin nadie en quien pudiera confiar. Además, estaba muy lejos. Adelaida se dio cuenta de que iba a ser la emperatriz de esta tierra. Karl se sentó en su estudio y miró el retrato de Adelaida. Había pensado que una foto que se enviaba a su futuro marido debía tomarse sentada y con una dulce sonrisa en la cara, pero esta foto era diferente. A Carlos le pareció que con ella le estaba insinuando que no viajaba hacia él como su mujer, sino como la emperatriz. El emperador consideró que la fotografía no transmitía toda la audacia de Adelaida y que sería bueno que viajara hacia él como su mujer. Lionel Waldor era el segundo hijo del duque Waldor, ministro de Defensa del Imperio y comandante de la Guardia. Debía reunirse con Adelaida, que ya se acercaba a los dominios de Carlos en un carruaje. La muchacha miró por la ventanilla del carruaje y preguntó a la mujer que la acompañaba cuánto faltaba para llegar. La puerta en la que se encontraban era la primera, y a la segunda tardarían 1 hora más en llegar, así que la muchacha decidió cambiarse de ropa. Lionel se acercó al carruaje, llamó a la puerta, se disculpó y se presentó. Dijo que había venido a acompañar a la chica. Ella ya se había cambiado de ropa y el criado le abrió la puerta. La puerta se abrió y el corazón de Lionel empezó a latir más deprisa al ver a Adelaida.
Mirándola atentamente a los ojos dorados, se disculpó una vez más y le dio la mano. Cuando Adelaide bajó del carruaje, Lionel se fijó en sus ropas, claramente inapropiadas para un primer encuentro con el emperador. La muchacha se presentó y dio las gracias a Lionel por conocerla. Adelaida miró a los caballeros a caballo y le dijo a Lionel que no le había resultado fácil viajar durante 2 meses, en barco y sentada en un carruaje. Le preguntó si le sobraba algún caballo. La princesa dijo que quería montar a caballo. Lionel se sorprendió y comprendió que probablemente por eso iba vestida así. Los caballeros advirtieron que los caballos de guerra no son nada dóciles y que sería muy peligroso. Adelaida preguntó cómo se atrevían a preocuparse por ella, la princesa Gotraf. A la princesa le asignaron un caballo. Lionel miró a la belleza del caballo y no pudo apartar la vista. Se dio cuenta de que Adelaida había insistido en ella por una razón. Era una excelente amazona. La princesa saltó del caballo. Lionel se acercó por detrás y le preguntó si se sentía mejor. Ella contestó que la había hecho sentirse mejor y que le gustaría montar un poco más, pero se dio cuenta de que sería un problema si se presentaba así en palacio. Lionel dijo que la princesa debería tomar un carruaje hasta palacio. Adelaida respondió que así lo haría y volvió al carruaje. Le dio las gracias a Lionel y le dijo que había dado color a su aburrido día y que esperaba que tuvieran otra oportunidad de cabalgar juntos. Lionel cuidó de la princesa Adelaida Gotraf. Reflexionó sobre el hecho de que una mujer tan extraordinaria se convirtiera en emperatriz de Edgemont. Le había impresionado. Mientras la concubina del emperador miraba las coronas, entró Elizabeth Ulrich, gran duquesa, hermanastra del emperador y única mujer de la familia Ulrich. La concubina saludó a Elizabeth y le preguntó qué la traía al Palacio de Marfil. Elizabeth miró las coronas que había sobre la mesa y le molestó que la muchacha ya no necesitara permiso para irrumpir en el tesoro del emperador. La muchacha le explicó que no era así y que solo estaba eligiendo una corona para la emperatriz. Elizabeth replicó que el hecho de que una concubina eligiera personalmente una corona para la futura esposa del monarca estaba mal y que, si esto llegaba a conocimiento del Imperio Gotraf, sería difícil evitar la polémica. Isabel cogió una de las coronas y preguntó a la muchacha qué opinaba de esta. La duquesa opinó que, mejor que una concubina, solo la hermana del emperador podía hacer la elección. La concubina replicó a Isabel que era la única divorciada de su imperio y que tales mujeres no participaban en los preparativos de la boda de otra persona. Elizabeth se enfadó y llamó insolente a la muchacha. El emperador Carlos irrumpió y les preguntó qué estaban haciendo. Las chicas vieron a Carlos y la concubina pensó que había llegado en muy buen momento. Elizabeth pensó que la chica era una zorra astuta. Carl preguntó por qué las chicas armaban tanto alboroto. Elizabeth dijo que tenía tan poco que hacer que había dejado de lado los asuntos del imperio y seguía los pasos de su amante. Isabel le dijo al emperador que no se lo creería, pero no hizo nada con la muchacha. La concubina Diana se enjugaba las lágrimas y el emperador le preguntó por qué lloraba. Diana se volvió hacia el emperador y le dijo que no era culpa de Isabel, que todo era culpa suya. Ella había hecho todo lo posible por ser útil al emperador y se estaba preparando para su boda, pero al parecer sus esfuerzos no agradaron a la gran duquesa. Elizabeth dijo que una vez más estaba siendo extremista, agarrando por el cuello a una persona inocente. Le dijo al emperador que su damisela favorita en apuros, con el pretexto de preparar la boda, y que ni siquiera podía decir nada en su contra. El emperador aclaró lo que quería decir con presumir y añadió que no había ninguna mujer digna en la familia imperial para organizar la boda y, en lugar de estar agradecida a Diana, Isabel hizo sus reclamaciones. Dada la reputación de la duquesa, esto era inaceptable. Isabel replicó que también era inaceptable hablar del tema de su divorcio. Carlos se ofreció a poner fin a la conversación y advirtió por última vez que había confiado la boda a Diana
Isabel tendría que mantenerse al margen y limitarse a observar. El emperador quiso oír que Isabel le comprendía. Ella respondió que no podía seguir aquí y que en cuanto terminara la ceremonia, partiría hacia su patria. Karl se dirigió a la puerta. Diana reflexionó sobre el hecho de que el emperador es el sol, y cuanto más cerca estás de él, más rayos recibes. La muchacha pensó que aunque Elizabeth fuera su hermana, eso no le daba derecho a molestarle. El emperador estaba recostado en el regazo de su concubina Diana. Ella le había dicho que ya era hora de que se fuera, pero Carlos quería seguir tumbado así un rato más. Diana le miraba y pensaba en lo bonitos que eran su frente, sus pestañas, su nariz, sus labios. A la chica le gustaba absolutamente todo de él. Karl Ulrich Edgemont. Diana pensó que hasta su nombre era hermoso, que aquel hombre le pertenecía. La muchacha no tenía intención de compartirlo jamás con nadie. El emperador abrió los ojos y se dio cuenta de que Diana tenía lágrimas en los ojos. Se levantó y la miró detenidamente. La muchacha se secaba las lágrimas y pedía perdón. Carlos pensó que lloraba por la duquesa, pero la muchacha le dijo que estaba preocupada por no agradar a la futura emperatriz. La muchacha se preguntó si tendría que abandonar el palacio si el emperador así lo quería. Carlos respondió que la emperatriz no sería una amenaza para la concubina. A Diana le pareció que ella era la razón por la que el emperador siempre tenía problemas. Diana le abrazó y le dijo que él era el único para ella y que, aunque consiguiera una emperatriz, lo más importante era que Diana le tuviera a él. Estaba segura de que nadie se atrevería a arrebatarle su amor, aunque fuera su esposa. Diana y su hermano tomaban té y hablaban de la chica que ayudaba en los preparativos de la boda del emperador. Su hermano decía que faltaban pocos días para el evento. No entendía cómo su hermana podía estar tan tranquila. Diana miró a una de las doncellas. Era la primera vez que la veía y le pidió que levantara la cara. La chica tenía el pelo rubio suave y los ojos azules. Diana dijo a las criadas que se marcharan y dijo que quería hablar a solas con su hermano. Diana recordó a su hermano que le había advertido que no aceptara rubias de ojos azules como criadas. Guy replicó que había muchas en el imperio y que él no se sentaría a elegir basándose en el aspecto. La hermana le contestó que tendría que elegir basándose en la apariencia si tenía que hacerlo. La concubina del emperador le dijo a su hermano que tuviera cuidado con las palabras que pronunciaba en presencia de las doncellas y que, si no era capaz de controlarse, era mejor que no viniera. Él le respondió preguntándole si podría soportar la presencia de la emperatriz, pues era una mujer poco común y una princesa del imperio de Gottorp. Diana no entendía por qué su hermano decía todo esto. Quería decir que el emperador actuaba como si no pudiera vivir sin ella, pero no la dejaría ocupar el lugar de la emperatriz, y la princesa que había venido intentaría deshacerse de ella para salvar su reputación. Se rumoreaba que la princesa era muy hermosa. Su hermano le dijo a Diana que tenía que quedarse embarazada antes de casarse. La chica se enfadó y dijo que no era fácil. Ella creía que una emperatriz no obtendría ningún privilegio del emperador porque éste era muy hostil a la propia palabra emperatriz. Diana creía que el emperador no la había hecho su esposa porque la quería mucho. El hermano de la joven tenía una opinión diferente y creía que su hermana no conocía a los hombres y que el amor siempre se enfría. Supuso que su amor con el emperador tampoco era una excepción. Diana había dicho que el amor por una persona viva siempre mengua, pero que el amor por una persona muerta nunca pasaría. El emperador vio en la concubina a su difunta madre. Se trataba de una mujer que murió a causa de la tiranía del anterior gobernante, por lo que ya era odiada por ellos incluso antes de conocerse. Diana pensaba que la emperatriz solo tendría el título y ella el amor y el poder del emperador. Al día siguiente de la llegada de Adelaida al palacio de Edgemont, se formó una cola para recibirla. Esto era para mostrar su lado bueno delante de la futura emperatriz. Al final, después de todas las reuniones,
El emperador nunca apareció. Adelaida estaba muy cansada y dijo a los sirvientes que le preparasen un baño caliente y que enviasen de vuelta a los invitados si venían. Al volver a su dormitorio después del baño, Adelaida vio a Diana. No sabía quién era, pero se dio cuenta de que ese era su dormitorio y que todos los invitados debían ser acompañados al salón y esperarla allí. La princesa no entendía por qué esta chica estaba tan confiada en el dormitorio de otra persona sin un anfitrión. Diana saludó a la princesa y se presentó. Cuando Adelaida oyó su nombre, recordó cómo del cofre con la carta del emperador cayeron los documentos con información sobre la concubina de Karl y quedó claro quién era aquella muchacha. Adelaida se dirigió a los criados y les dijo que toda su ropa estaba empapada a causa de su pelo mojado y ordenó que la secaran. Diana, mirando a la muchacha, estaba segura de que la princesa no complacería al emperador. Adelaida se dio cuenta de que la concubina del emperador sonreía y se ofrecía a secar el pelo de la princesa en lugar de los sirvientes. Preguntó a Diana qué hacía en su dormitorio sin permiso, si no era una sirvienta. Diana se disculpó y dijo que solo quería hablarle de los gustos del emperador, que a su majestad le gusta el pelo ondulado y que si ahora estaba mojado, debía secárselo para que aparecieran rizos. La concubina dijo que la princesa estaba pálida y le sugirió que se aplicara colorete en las mejillas. Adelaida no entendía cómo aquella chica se atrevía a señalarla y se agarró el pelo. La princesa le dijo al sirviente que le trajera un vaso de alcohol. Había oído que había una bebida popular en este imperio y tenía curiosidad por probarla. Decidió beber un poco y acostarse. Diana, arreglándose el pelo, dijo que Adelaida no conocía los gustos del emperador y quería ayudar. La princesa reaccionó bruscamente a las palabras de la concubina y dijo que si estaba pluriempleada contándole a diferentes personas sus preferencias, entonces que le contara también al emperador sus deseos, que le gustaban los hombres que les decían a la cara cosas que les concernían personalmente. Adelaida dijo que ella nunca había traicionado sus principios en su vida y que no iban a hacerlo, por lo que no tenía necesidad de escuchar una información que no le servía para nada, y sugirió a Diana que se ajustara a los gustos del emperador y le dijo que se marchara. Diana dijo que al parecer se había equivocado al ir allí y se disculpó con Adelaida. Le deseó un buen descanso y le dijo que si tenía alguna duda podía llamarla en cualquier momento. La concubina advirtió que había dicho a los criados que cuidaran de la princesa. A Adelaida no le gustó lo que dijo Diana. Hablaba como si ella fuera la dueña del lugar. La princesa se horrorizó de que hubiera venido e inmediatamente conoció a la amante del emperador. El día de la boda, el emperador no vino ni una sola vez a conocer a la princesa, y antes de la boda estos rumores se habían extendido por todo el imperio. Adelaida miró su vestido de novia y pensó que aquello era un drama, porque parecía que Diana Poitiers estaba al mando de todo en palacio. Adelaida se dio cuenta de que estaban haciendo que pareciera que ella estaba allí por accidente. Un criado entró y le trajo a la princesa su corona de oro blanco y le ofreció probársela. Adelaida miró su reflejo en el espejo y el criado se dio cuenta de que no le gustaba. La princesa pidió una corona de oro liso. Le gustaba más el color dorado que el plateado. Aún quedaba tiempo antes de la ceremonia, así que la joven pidió que le cambiaran la corona y le trajeran una de oro. Diana se puso de pie junto al emperador y lloró, con las manos temblorosas. Elizabeth recordaba a una mujer pequeña y débil como Diana. Quería protegerla de la emperatriz mientras ignoraba a esta horrible mujer. Diana le había dicho a Karl que alguien como ella probablemente se vería al lado de la princesa como una vulgar criada de palacio. La muchacha se dio cuenta de que la propia madre de Karl había sido una criada corriente, y estas palabras debieron de herir al emperador. Karl recordó lo que Diana había dicho aquel día al saludar a la emperatriz, que entre ellos no había pasado nada. Diana había llorado y había dicho que cuando la princesa le preguntó quién era, no pudo responder, y eso la entristeció mucho. Diana le dijo al emperador que para ella era importante que solo estuviera a su lado, pero al parecer
No podía contar con ello. En ese momento, la joven empezó a respirar con dificultad y a perder el conocimiento. Carlos se preocupó por Diana y le dijo que respirara lenta y tranquilamente. El emperador preguntó si había alguien fuera y le dijo que llamara a un médico. Su amante le miró a los ojos y le suplicó que no la abandonara. Adelaida se quedó sola ante el altar. La multitud que se había congregado en la boda no entendía por qué el emperador aún no había aparecido y llegaba tan tarde. Discutían entre ellos que el emperador podría haber sido retrasado por Diana Poitiers, pero en cualquier caso, la novia estaba sola en el altar. Se sentía como si la estuvieran tomando el pelo. Adelaida ni siquiera tenía a nadie a quien preguntar qué estaba pasando. Se sentía como en un campo de batalla sin armas. La futura emperatriz recordó lo que le había dicho su niñera, que allí solo podía confiar en sí misma y que su honor y su dignidad estaban en sus manos y debía preservarlos. La muchacha comprendió que debía controlarse. Adelaida se volvió hacia los criados y les dijo que le trajeran una silla antes de que llegara el emperador. Incluso los aristócratas allí presentes se sentaron y la princesa permaneció de pie. Los invitados discutían entre ellos qué iba a hacer la princesa a continuación y por qué le traían una silla. Era extraño esperar al novio sentado. Le trajeron una silla a la chica y se sentó delante de todos los invitados. Adelaida estaba segura de sí misma y estaba claro que haría lo que quisiera. Lionel Valdor también estaba presente en la boda y la princesa lo reconoció. Lionel miró a la futura emperatriz y no pudo apartar los ojos. Ella había convertido aquella silla en su trono. Todos los nobles estaban confusos. Isabel decidió que merecía la pena saludar a la futura emperatriz. Se acercó a ella, se presentó y le dijo que tenía muchas ganas de conocerla. August Ulrich d'Espone también se acercó a ellos y se presentó a la emperatriz. Adelaida dijo a los invitados que ni siquiera sabía cómo presentarse y que esta boda terminaría pronto para poder presentarse con confianza con el apellido Ulrich Echmont. Isabel le dijo a la princesa que ya era emperatriz y August añadió que podía pronunciar el apellido con confianza. Adelaida sugirió que se sentaran y esperaran todos juntos al emperador. Isabel reflexionó que Adelaida no era tan simple e inmediatamente después de las presentaciones les señaló su sitio. Con una frase dejó claro quién mandaba. La hermana del emperador se preguntó cuál sería la expresión de Karl al ver a la futura emperatriz. El emperador entró y todos los invitados se levantaron para saludarle. Le sorprendió mucho que su futura esposa le saludara sentada. Adelaida se levantó y pidió que le quitaran la silla. La muchacha era la personificación exacta de la palabra emperatriz. Karl saludó a Adelaida. Ella se dio cuenta de que el emperador tenía un rostro agraciado y que el retrato que había visto no transmitía todo eso. No entendía por qué tenía una mirada tan fría. Era él quien llegaba tarde. Era muy molesto. Un sirviente trajo a Adelaida un ramo de flores, y al emperador le dijeron que cogiera a la emperatriz de la mano y se adelantara. En ese momento Carlos simplemente se adelantó, él mismo. Los invitados se asombraron de que el emperador se negara a coger la mano de la emperatriz. Adelaida se negó a coger el ramo, y ella y el emperador se limitaron a caminar por el pasillo. Él le dijo que no esperara mucho de él, que se limitara a caminar y que no se detuviera. Carlos dijo que oyó a Adelaida preguntar a Diana si era una sirvienta. La muchacha respondió que había entrado en su dormitorio sin permiso, por lo que preguntó. El emperador dijo que Diana no era una sirvienta y le dijo que tuviera cuidado con sus expresiones hacia ella. El emperador le dijo a su futura esposa que no tendrían noche de bodas esta noche y le dijo que no lo esperara. El sacerdote dijo que debían prestarse mutuamente el juramento de lealtad. La princesa se preguntó qué clase de fidelidad podría decirse cuando en el altar el emperador declara a su novia que no será su mujer. El sacerdote declaró a Adelaida Ulrich Echmont. La muchacha estaba muy disgustada por todo lo que estaba ocurriendo, pero se dio cuenta de que ya nada podía cambiarse.
Diana miró por la ventana y preguntó a los criados si la ceremonia matrimonial había terminado. Le confirmaron que la ceremonia había terminado y una de las criadas más nuevas le dijo a Diana que llevaba días rechazando la comida y se ofreció a llevarle el almuerzo. La criada más experimentada dejó claro que la chica había dicho algo malo. Al darse cuenta, bajó la cabeza y se disculpó, llamando ama a Diana, lo que la enfureció aún más. La sirvienta se disculpó de rodillas y dijo que era nueva y que por eso se había equivocado. Diana la cogió por la barbilla y le dijo que ahora le explicaría lo que había hecho mal. Dijo que la criada no estaba en casa de una aristócrata de poca monta y que ella no era una plebeya, sino la señora de este palacio. Diana cogió a la muchacha por el pelo y le preguntó cómo se atrevía a llamarla señora. La muchacha lloró, le pidió perdón y le prometió que la próxima vez no permitiría que ocurriera algo así. Echó a los criados de la habitación, diciendo que era la señora del palacio de Marfield, y les pidió que la llamaran si lloraba. Estaba oscuro fuera de la ventana. Adelaida se sentó en el sillón y pensó en el hecho de que no podía confiar en nadie, e incluso los criados debían ser tratados con cautela. La muchacha estaba confusa. Edgemont y Gotraf no tenían relaciones desde hacía mucho tiempo, ya que estaban separados por un vasto mar, y sería extraño invadir tierras ajenas que estaban tan lejos, y mucho menos enviar un espía al otro. Adelaida se dio cuenta de que le faltaba información. Recordó que el emperador le había dicho que no esperara mucho de él. A la muchacha le sorprendió que ni siquiera le diera importancia al hecho de que llegara tarde a la ceremonia. No podía creer que incluso el día de su boda se hubiera presentado descaradamente ante Diana Poitiers. Carlos entró en los aposentos de Diana, que dormía. La miró y vio a su madre en los rasgos de la muchacha. Diana abrió los ojos y vio al emperador de pie frente a ella. Estaba vestido de novia y la muchacha supuso que tras su desmayo, la boda se había cancelado. El emperador le preguntó cómo se encontraba. Ella se sorprendió de que viniera a verla después de la ceremonia y le dijo que no debía hacer eso y que debía estar con la emperatriz, ya que ella debía estar esperándola. Carlos le dijo a Diana que se preocupara por sí misma. Dijo que había elegido el vestido de novia de la emperatriz y su corona, sus ramos, sus joyas, y en esos momentos su corazón se rompió en pedazos. Diana pensó que debía parar ahí, porque el emperador se hartaría de sus constantes lloriqueos. Él la miró con ojos sin emoción y le prometió que nada cambiaría y que todo seguiría igual. Diana le preguntó cómo iba a presentársela a la emperatriz, ya que ahora tenía esposa y los aristócratas podrían empezar a llamarla abiertamente señora. Carl le preguntó cómo quería que la llamaran. El emperador era como un lobo solitario al que no se podía domesticar para siempre. Diana pidió que le dijeran a la emperatriz que era su amante. Diana se dio cuenta de que podía controlar al emperador como a una marioneta explotando su debilidad. El emperador estaba de acuerdo con todo lo que decía la chica y pidió abrazarla. Al quedarse dormida junto al emperador, Diana pensó que si no podía convertirse en emperatriz, podría asegurarse de que nadie se sentara junto al emperador. La gente del imperio de Edgemont murmuraba que el emperador, justo después de la ceremonia nupcial, se fue al palacio de marfil y la emperatriz pasó su primera noche de boda sola. Comentaban que su majestad había llegado tarde a la boda. Las chicas comentaron que Adelaida había dicho que nadie entrara en su habitación y pensaron que eso no ayudaría a su reputación. No entendían de qué le serviría ser emperatriz, ni siquiera alcanzando el nivel de concubina. De repente apareció Adelaida y las muchachas creyeron oírlas. Saludaron a la emperatriz a tres voces y ésta pasó de largo. Las chicas temieron que la emperatriz las hubiera oído. Se dieron cuenta de que debían tener cuidado a partir de ahora. De vuelta a palacio, Adelaida estaba muy disgustada. Se lo esperaba, pero fue mucho más duro de lo que pensaba. Había venido sola, sin llevar a nadie de casa con ella, no solo porque esa era la condición de Edgemont, sino porque nadie merecía soportar el exilio con ella.
La emperatriz se dio cuenta de que tenía que entrar en razón y dejar de pensar en el pasado. Tenía que enfrentarse a la situación que se había producido. El banquete nupcial en Edgemont solía celebrarse al tercer día de la fiesta. Diana había perdido a sus padres antes de tiempo por culpa de los monstruos que descendieron de la torre, pero aún así le dieron el estatus de hija de un conde y consiguió ganarse el amor del emperador. La concubina pensaba que todo se debía a su diligencia. No podía aceptar que alguna doncella nacida bajo una estrella de la suerte y convertida en princesa tuviera derecho a tener un estatus superior al suyo. Diana decidió que hoy la emperatriz no podría disfrutar adecuadamente de su estatus. Ella quería ser la protagonista de todos estos acontecimientos. Al fin y al cabo, todo le pertenecía en un principio. Adelaida se probó vestidos antes del banquete de gala, pero todos le quedaban pequeños. Los criados se disculparon y sugirieron que simplemente las medidas no coincidían con las locales. Pero la muchacha se dio cuenta de que el vestido de novia era de su talla y no se trataba de las medidas. La emperatriz dijo a los criados que fueran a arreglar el vestido, que pensaba que podría llegar tarde al banquete y no pasaría nada. Los criados volvieron a disculparse y explicaron que era muy difícil corregir vestidos más pequeños. Adelaida recordó las palabras de su madre diciéndole que las torres de monstruos y la batalla dentro del palacio parecían insignificantes, pero le advirtió y le aconsejó que no se relajara ni un momento en Edgemont. La emperatriz meditó sobre el hecho de que tenía dos opciones: o no presentarse en absoluto al banquete nupcial, o llevar un vestido de talla inapropiada. La muchacha se enteró de que su boda había sido preparada por Diana Poitiers y de que el emperador no se oponía a ello. La emperatriz se rió de todo el asunto y supuso que Diana quería mostrar su inalcanzabilidad a través de esos vestidos y el amor del emperador. Adelaida ordenó a los sirvientes que le trajeran el vestido de novia y la corona. Todos la subestimaban claramente. En el banquete todos piropearon a Diana, mientras ella reflexionaba sobre el hecho de que probablemente la emperatriz no se presentaría. La concubina pensaba que Adelaida no vendría con ropa traída del imperio y los vestidos preparados le quedaban pequeños. Los invitados seguían halagando el exquisito gusto de Diana. Las damas presentes se dieron cuenta de que el collar, con pendientes, era una novedad que una de las chicas quería comprar, pero no podía porque Diana lo había agotado. Las chicas le contaban a Diana que corría el rumor de que el emperador había pasado su noche de bodas con ella. Hablaban del amor que sentían por el emperador y de lo celosas que estaban. La concubina del emperador le pidió que se abstuviera de hacer ese tipo de comentarios y le dijo que sentía pena por la emperatriz el día de su boda. Diana se dio cuenta de que esos aristócratas nacidos en familias ricas estaban de pie tratando de acercarse a ella. Diana estaba dando detalles sobre cómo le dijo al emperador que se fuera con la emperatriz en su noche de bodas, y al público le encantan los cotilleos. Los invitados intentaban mantener el contacto visual con Diana, sonriendo. Los habitantes del imperio le pidieron que bajara los impuestos porque la cosecha del territorio se había reducido mucho. Uno de los invitados dijo que recientemente había aparecido una torre de monstruos cerca de su territorio y pidió que se enviaran varios magos de ataque especializados en reparar los daños de la torre. El hermano de Diana también estaba presente en el banquete. Habló de lo humilde que era Diana y dijo que, por orden del emperador, todos los asuntos relacionados con el palacio están bajo el control de Diana y, al parecer, el alcance de estos derechos es mucho más amplio que el de la emperatriz. Las habladurías sobre la emperatriz fueron interrumpidas por Lionel Valdor, diciendo que sus comentarios podían considerarse traición. El hermano de Diana preguntó a Valdor cuál era el problema y en qué se equivocaba. Diana estaba atenta a todo lo que ocurría. Se dio cuenta de que tenía que detenerlos porque un conflicto, en un lugar como este, solo podía empeorar las cosas. Lionel le sugirió que recordara el motivo por el que se había organizado el banquete.
Waldor le dijo que vigilara sus palabras y acciones si tenían alguna preocupación por ellos mismos. Su Majestad la Emperatriz entró en el banquete. Lionel observó atentamente las acciones de Adelaida. Diana observaba enfadada desde un lado. Adelaida caminaba muy segura de sí misma por la escalera imperial que nadie puede subir. Diana observaba el ambiente a su alrededor. No le gustaba el ambiente. Adelaida se volvió hacia el conde de Spone y le preguntó si estaba contento con el banquete. El conde le contestó que por fin había llegado y que llevaba toda la noche esperándola. El público que les rodeaba no sabía qué hacer, si saludar a la emperatriz o no, y quién lo haría primero. Lionel Waldor fue el primero en saludar a la emperatriz e hizo una reverencia. Ella respondió que se alegraba de verles. Los invitados al banquete se dieron cuenta de que también debían saludarla. Diana se dio cuenta de que la emperatriz no la miró ni una sola vez y decidió que se aseguraría de que solo la mirara a ella y se dejó ver entre la multitud. Nadie se dio cuenta de cómo podía aparecer delante de la emperatriz en un lugar como este y supuso que esa confianza provenía de tener al emperador detrás de ella, lo cual era un interesante giro de los acontecimientos. Diana saludó a la emperatriz y se presentó ante ella. Adelaida respondió que se alegraba de verlas. Diana comprendió que la princesa Gottorp había decidido montar un espectáculo divertido para los presentes. La concubina expresó que ella había organizado esta boda y el banquete preguntó si la emperatriz lo había disfrutado. El emperador entró en el banquete. Elizabeth lo observaba todo y esperaba que la situación no pasara a mayores. Todos los ojos estaban fijos en la emperatriz, que dominaba y gobernaba en silencio. Parecía muy cruel. Carlos se dio cuenta de que su amada Diana estaba de pie con lágrimas en los ojos frente a la emperatriz. Adelaida se dio cuenta de que él pensaría que era ella quien había hecho llorar a su amante. El emperador preguntó a Adelaida qué hacía y qué decía para hacer llorar a Diana. Ella respondió que solo la saludaba y que también se preguntaba por qué lloraba delante de todos. Carlos se sentó en el trono. Los músicos tocaron y el banquete volvió a animarse. El emperador pidió a Adelaida que no tocara a Diana y que la dejara en paz porque era su amada. A cambio, le prometió que no se preocuparía por su amante. Adelaida, a su vez, pidió que estas palabras fueran entregadas a Diana, ya que se había encontrado con ella 2 veces, y cada vez Diana se había acercado a ella. Uno de los caballeros le dijo a Lionel que la emperatriz no perdía la compostura, ni siquiera en momentos así. Waldor estaba de acuerdo con él. Podía ver que ella no solo permanecía imperturbable, sino que parecía intentar calmarse. Después del banquete, Adelaida estaba muy nerviosa. Le molestaban los vestidos que no le quedaban bien, esas sonrisas burlonas, los insultos disimulados en su dirección. Debido a las emociones que se habían desatado, el poder de la emperatriz había aumentado demasiado. Adelaida se dio cuenta de que debía contenerse y que era demasiado pronto para mostrar su fuerza. Se sirvió un poco de vino y reflexionó sobre el hecho de que mientras todo estaba claro con Diana, lo que ocurría con Carlos seguía siendo un misterio. La emperatriz no entendía por qué no hacía de Diana su esposa, si no podía vivir sin ella, sino que la traía aquí y mostraba su carácter. Adelaida, tumbada en la cama, recordó las palabras de su padre, que le había dicho que se presentara como si lo tuviera todo, porque cuando no tuviera nada, la gente se daría cuenta enseguida. La muchacha se dio cuenta de que si se revelaba que se había convertido en emperatriz solo de palabra y que no había sido reconocida por el emperador, la harían pedazos ese mismo día. Adelaida preguntó a los criados quién llevaba los asuntos de palacio. Dijeron que el puesto estaba vacante por el momento, pero que Diana Poitiers lo dirigía todo. La emperatriz preguntó quién estaba al mando antes de Diana y oyó que era Hannah Giges, la esposa del conde. La emperatriz ordenó que llamaran urgentemente a la condesa y le dijo que quería conocerla. También pidió que le trajeran la última edición de las leyes del imperio. Adelaida leyó el Código de Leyes
y reflexionó que el actual emperador había confiado la dirección del palacio a Diana Poitiers en lugar de a la emperatriz. La muchacha se dio cuenta de que, junto con el título de emperatriz, se le había otorgado un derecho exclusivo. Un criado entró y dijo que un invitado había venido a verla. Adelaida estaba acompañada por Isabel, la hermana del emperador. Dijo que se habían conocido durante el banquete. Pidieron a los criados que se marcharan para poder hablar en privado. La emperatriz parecía más baja de lo que Isabel había imaginado, pero no tenía la sensación de que fuera débil. Un aura dominante flotaba en torno a la emperatriz. Elizabeth le dijo a la emperatriz que le caía bien y que había oído que la muchacha le había llamado Hannah Giggs y le había contado que ésta había sido su niñera. Adelaida se preguntó por qué Elizabeth había sacado el tema. La hermana del emperador dijo que el hecho de que llamara a Hannah significaba que quería reforzar su posición en palacio, pero que sería difícil porque Diana tenía una ventaja, que era el amor del emperador. Elizabeth dijo que tienen al duque de Spone ayudándoles, y a toda la gente de palacio, es su gente. La duquesa habló con una sinceridad increíble. Adelaida le preguntó si su deseo de llevar los asuntos de palacio afectaría de alguna manera a Isabel. La duquesa se sorprendió por la franqueza de la emperatriz y pensó que no valía la pena jugar con ella. Isabel le dijo que el emperador está bajo el control de Diana y del duque de Spone, por lo que no puede seguir el verdadero camino imperial. Por lo tanto, su hermana quiere que Adelaida corte las cuerdas por las que Carlos está controlado tomando las riendas de la gestión de palacio, y dijo que Hannah Giggs la ayudará mucho en ello. Isabel también aconsejó a Adelaida que anunciara que buscaba un ayudante, porque la mayoría de las veces es una mujer quien dirige el palacio y sus entresijos, y estaría bien tener cerca a un consejero varón. Dijo que cada vez que su padre cambiaba de concubina, su madre tenía asistentes masculinos. Adelaida se dio cuenta de que Isabel quería decir que si el emperador tenía un amante, ella también debería tenerlo. La hermana del emperador le explicó que no quería decir que la emperatriz lo hiciera por despecho hacia él, sino que en su imperio era muy importante mantener una reputación. Isabel dijo que si no hacía nada después de tales insultos, todo el mundo la miraría por encima del hombro y murmurarían que era peor que cualquier amante, por lo que no debía echarse atrás. Añadió que era una pequeña posibilidad, pero que si el ducado de Baldor le enviaba una solicitud de asistente, no debía dudar en aceptar el nombramiento. Hannah Giggs tenía una conexión con la anterior emperatriz, por lo que se encargaba de los asuntos de palacio y era la niñera de la gran duquesa. Durante mucho tiempo, Hannah ocupó este puesto en palacio, pero su vida habitual empezó a desmoronarse con la llegada de una persona. Esa persona era Diana Poitiers. Fue Diana la causante de la desgracia y muerte de la anterior emperatriz. La muchacha era extraordinariamente parecida a la madre biológica del emperador Carlos, y éste no tardó en enamorarse de ella. Al cabo de un tiempo, confió todos los asuntos de palacio a Diana y, en primer lugar, tras hacerse con el poder, echó a Hannah Giggs de palacio. Ahora, la anciana Hannah, que había sido despedida en desgracia, se presentó ante la nueva emperatriz y se enjugó las lágrimas. Se disculpó y explicó que hacía mucho tiempo que no venía y que las lágrimas brotaban solas. Adelaida supuso que el palacio había quedado como estaba en vida de la anterior emperatriz. Hannah tocó el sofá con la mano y dijo que recordaba el día en que lo había elegido, pero pensó que ya era hora de cambiarlo. Adelaida dijo que quería confiar estos asuntos a Hannah y le preguntó si estaba de acuerdo. La anciana respondió que aceptaría encantada, pero que creía que al emperador no le gustaría. Adelaida volvió a preguntar si Hannah estaba de acuerdo, y ella contestó que aceptaría agradecida la oferta. Una sirvienta entró a ver a la emperatriz con Hannah y le dijo que el vestido que Adelaida había encargado recientemente había llegado, pero la oficina de finanzas de palacio dijo que no podían pagar el vestido de la emperatriz. Ella se quedó estupefacta. Pensó que sería mejor llamar a los comerciantes y llegar a un acuerdo con ellos personalmente. Hannah dijo que los rumores innecesarios solo la perjudicarían
y que sería mejor llegar a un acuerdo directamente con los mercaderes y agradecerles que mantuvieran todo en secreto. Hana pensó que la emperatriz no debía reunirse con ellos personalmente y sugirió que se lo encargara a ella. La emperatriz regresó a sus aposentos y tomó el lingote de oro en la mano. No sabía que los necesitaría tan pronto, pero como estaba decidida a que la desafiaran, lo aceptaría. Adelaida depositó el lingote en poder de Hana y se preguntó cómo había podido producirse semejante ruptura de presupuesto. Hana pensó que no se había asignado ningún presupuesto al palacio de la emperatriz, ya que todo el presupuesto para el año siguiente se asigna al final del año anterior. Y como hacía poco que se había convertido en emperatriz, seguramente no se había contabilizado su palacio. Adelaida no se daba cuenta de si realmente era así como debía ocurrir. Hana le explicó que, por supuesto, no debía ser así y que se podían asignar fondos a través de un sistema adicional para tales contingencias, pero que solo el emperador tenía control sobre esos presupuestos. Adelaida pensó un momento y se dio cuenta de que tendría que conocerlo en persona. Una sirvienta entró y dijo que había traído a los mercaderes. La emperatriz les dijo que pasaran y le dijo a Hana que la esperaba y se dirigió al emperador diciéndole que necesitaba conocer al enemigo cara a cara. La emperatriz fue a ver al emperador. Había sirvientes en la entrada. Saludaron a Adelaida y le dijeron que había una reunión central. La muchacha pidió una audiencia con el emperador y pidió que la condujeran a la sala de espera de la asamblea. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaban las reuniones. En la reunión, el conde Kelvin pidió que enviaran magos de ataque especializados en reparar los daños de la torre para destruirla, y magos defensivos que pudieran protegerlos de los monstruos. El hombre le dijo al emperador que, ahora mismo, la gente estaba muriendo allí y ya habían empezado a salir monstruos voladores de esa torre que no podían detener. Necesitaban magos que los protegieran. El conde Poitiers fue a ver al conde Calvin, que le pidió ayuda y le dijo que estaba exagerando su problema, porque tenían una torre de nivel 4. El conde Calvin le dijo a Poitiers que no le entendía y que el portal se estaba volviendo mortal y que no podían permanecer en el mismo nivel porque aparecían monstruos voladores. El conde Poitiers dijo que si envían magos a su territorio y en ese momento una torre de nivel 1 cae sobre el palacio del emperador, no habrá nadie que proteja al emperador y será una amenaza para él. Adelaida oyó lo que ocurría al otro lado de la puerta y se dio cuenta de que había descendido una torre de monstruos. La emperatriz escuchó atentamente y sintió pena por la gente que estaba muriendo en el condado de Kelvin. Lionel Valdor se dirigió al emperador y le dijo que sentía que debía enviar ayuda a los dominios del conde de Kelvin con carácter de urgencia. Lionel explicó que tenían suficientes hombres y que los magos imperiales estaban en palacio. Lennox Poitiers no estuvo de acuerdo con las palabras del ministro de Defensa y dijo que sus magos estaban en palacio por negocios. El emperador Carlos dio un manotazo en la mesa y dijo que ya era hora de que esto terminara. Expresó su pesar al conde Calvin por lo ocurrido en su tierra y prometió considerar su petición. Con esto, el emperador dio por terminada la reunión y despidió a todos. Uno de los sirvientes se dirigió al emperador y le dijo que Adelaida le estaba esperando en la sala de espera y le preguntó dónde podía acompañarla. Carlos respondió que en cuanto se desalojara la sala de reuniones, la invitaría aquí. Al salir de la reunión, la emperatriz fue saludada por los presentes. Se dio cuenta de que Carlos había decidido no enviar a los magos después de todo. Quería reunirse con el conde Calvin en persona. El conde de Spone llamó a Adelaida su cuñada y dijo que se alegraba de verla. Los que le rodeaban estaban confusos sobre por qué llamaría así a la emperatriz. Ella no reaccionó de ninguna manera y le miró detenidamente a los ojos. El conde se dio cuenta de que Adelaida no era tan simple. El conde de Spone se disculpó y dijo que, como tío mayor del emperador, quería mostrarse amistoso.
Adelaida le contestó que había otras formas de mostrar amabilidad y le dijo que tuviera cuidado con lo que decía a partir de ahora. Lionel Valdor saludó a la emperatriz. Ella dijo que se alegraba de verle y preguntó quién de los presentes era el conde Kelvin. Valdor los presentó amablemente. Adelaida dijo que había oído que había monstruos voladores en su territorio y preguntó por qué no había magos a cargo de las tierras. Lennox Poitier intervino en la conversación y dijo que los magos estaban siendo distribuidos en palacio. El hermano de Diana dijo que se alegraba de verlos y se presentó como el vicecapitán de los magos. La emperatriz dijo que había un monstruo volador en el condado de Kelvin y que su torre en Edgemont estaba distribuida entre la clase media y se dio cuenta por la conversación de que no habría ayuda para la gente del condado de Kelvin. Lennox Poitier le dijo a la emperatriz que no había por qué preocuparse y que él protegería el palacio y ningún monstruo entraría. El hermano de Diana fingía saberlo todo, pero en realidad ni siquiera pensaba en ello. Subestimaba a la emperatriz. El criado se dirigió a la emperatriz y le dijo que el emperador la estaba esperando. Adelaida anunció que estaba encantada de conocer a todo el mundo y se marchó al encuentro del emperador. Lionel Valdor la siguió con la mirada y observó que tenía una mirada fría y un comportamiento reservado. Por estos signos pudo deducir que pertenecía a la clase alta y que se comportaba como el día en que se conocieron. Adelaida entró en casa del emperador y se sentó a la mesa. Le preguntó por qué había decidido casarse con ella, por qué había decidido que era la persona adecuada para el puesto de emperatriz, pues le había enviado una propuesta de matrimonio. Carl, tomando una pluma en la mano, respondió que su existencia era como esas plumas y que su mera presencia era suficiente. Dijo que la muchacha podía simplemente vivir y existir con el título de emperatriz. Adelaida preguntó por qué Carlos estaba arruinando su reputación, si temía que pudiera perjudicar a Diana Poitiers. Por la mirada del emperador quedó claro que esa era la verdadera razón de ese comportamiento. La emperatriz dijo que se alegraba de que el emperador quisiera mantenerla en este papel y sus pensamientos coincidieron. La muchacha prometió cumplir con todas sus obligaciones y esperaba que él, como emperador de Edgemont, la ayudara a hacerlo. El emperador le preguntó qué tipo de ayuda esperaba. Su esposa le explicó que primero necesitaba un ayudante, alguien con quien pudiera tratar los asuntos del imperio, y que sería bueno consultar con la administradora, pero por desgracia para la emperatriz, era Diana Poitier. Adelaida dijo que no podía convocar a Diana para que consultara con ella, así que quería elegir a Hannah Giggs para el puesto. Se había enterado de que el emperador la había escoltado fuera del palacio y pidió que Hannah fuera traída de vuelta, pero no reincorporada a un puesto directivo. El emperador accedió. Al salir, la emperatriz dio las gracias al emperador y pidió que el palacio de la emperatriz se tuviera en cuenta en la asignación presupuestaria. Dijo que esperaba que utilizara el sistema de financiación suplementaria. El emperador miró el vestido rojo de la emperatriz, que representaba el poder, y recordó cómo de niño solía llamar a la emperatriz y siempre le tendía la mano, pero nunca podía tocar el dobladillo de su vestido. A Carlos le pareció extraño que no se hubiera asignado el presupuesto para el palacio de la emperatriz y pidió a los criados que llamaran a Diana Poitier. Quería llegar al fondo de la situación. La concubina se presentó ante el emperador y le preguntó por qué la había llamado. El emperador le preguntó si había traído los papeles relacionados con el presupuesto de palacio. Diana respondió que por supuesto que los había traído y los colocó sobre el escritorio de Carlos. Este le preguntó por qué no se habían asignado fondos para el palacio de la emperatriz y le recordó que esto debería haberse incluido en su coronación. Diana lloró, se disculpó ante el emperador y le dijo que se le había olvidado y que pensaba que ya lo había cumplido. El emperador le dijo que dejara su rabieta y le dijo que podía hacerlo ahora. El emperador se dio cuenta de que Diana no paraba de rugir y le dio un pañuelo. La muchacha supuso que la emperatriz estaba enfadada y le preguntó qué debía hacer a continuación.
Carlos miró a la concubina que lloraba y le recordó a su madre. El emperador anunció a Diana, que ya tenía un mal presentimiento, que el poder de la emperatriz había sido transferido a su Alteza y que todos los asuntos internos que hasta entonces había confiado a Diana serían ahora decididos por la emperatriz. Lionel Waldor viajaba en un carruaje con un ayudante que cavilaba que el duque de Spone había querido sentar a la emperatriz con una marioneta y para ello había encontrado a una princesa de un imperio lejano, pero no había calculado todos los movimientos. Waldor dijo que la emperatriz podía cambiar la atmósfera a su alrededor con una sola mirada. En respuesta, oyó que estaba claro por qué la emperatriz Gottorp había enviado a su hija tan lejos, pues el nuevo emperador Gottorp solo tenía 14 años, y si tenía a su lado a una hermana tan prepotente, eso le entorpecería bastante. A su interlocutor le pareció que Lionel no le escuchaba. Miraba en silencio por la ventana y se preguntaba por qué. Desde el primer día que conocieron a Adelaida, ella no se le había ido de la cabeza ni un segundo. Adelaide bebió café y preguntó a Hannah si había pagado el vestido. Hannah respondió que sí lo había pagado, pero le preguntó si había elegido ella misma el vestido que llevaba ahora. La emperatriz respondió que las criadas le habían sugerido que se lo pusiera y ella había aceptado. Hannah dijo que encargaría un traje nuevo para Adelaida porque se parecía al de la anterior emperatriz, como si llevara las ropas de su predecesora. Esto podía provocar al emperador y era aconsejable llevar vestidos similares. La emperatriz se dio cuenta de que Hannah era la compinche de la anterior emperatriz y más tarde Carlos la echó. Era extraño, pero en tales asuntos era mejor seguir su consejo, y la muchacha accedió porque no tenía a nadie más en quien confiar. También quería conocer al conde Calvino e hizo que lo invitaran a palacio. Diana Poitiers se sentó en la cama de su habitación y lloró. Había visto con qué facilidad el emperador la había despojado de su poder y no entendía lo que Adelaida había hecho. Pensaba que había tenido suerte desde su nacimiento y que lo había tenido todo sin ningún esfuerzo. Le parecía injusto para la concubina. Diana abrió la ventana y contempló el palacio de marfil en el que se encontraba. Recordó que la madre del emperador había querido vivir en este palacio y él se lo había cedido. La muchacha decidió que no permitiría que la privaran de estas posesiones y que no entregaría a su amante ni este palacio a nadie. El emperador pidió a Diana un presupuesto adicional con carácter de urgencia. Era su última tarea. La concubina llamó a una sirvienta y le pidió que trajera las finanzas del Palacio Imperial para hacer los cambios. Diana quería hacer ver a Adelaida que no era más que una maniquí con el estatus de emperatriz. El conde Calvino esperaba a la emperatriz sentado en un sofá. Ella entró, se sentó frente a él y le preguntó cuándo apareció la torre, cuándo aparecieron los monstruos voladores, cuál era el diámetro de la torre y si se estaba ensanchando. El conde le contó que en cuanto vio a los monstruos voladores, fue directamente a por ellos, porque no tienen ningún striker que destruya la torre, ni mago defensor, y los ciudadanos de a pie luchan contra las criaturas como pueden. Adelaida no podía creer que no hubiera guerreros. El conde le dijo que estaban enviando magos desde la región central en función del nivel de peligro del portal. La emperatriz se sorprendió de la situación, porque el nivel 4 estaba por encima de la media, y era extraño que no hubieran enviado a nadie a ayudarles. Eso significaba que les estaban abandonando a su suerte. El conde Kelvin le pidió a la emperatriz que los salvara, porque la gente común estaba muriendo. Estaban siendo despedazados por garras y dientes gigantes. Sus caballeros estaban tan agotados que estaban muriendo durante la batalla. Hannah intervino en la conversación y pidió al conde que no contara cosas tan crueles a la emperatriz. Adelaida dijo que comprendía perfectamente lo inocua que era la descripción que hacía el conde del infierno que allí se vivía en realidad. Recordó las palabras de su madre, que le había dicho que su hija no podía salvar a todo el mundo, que tenía que ser paciente y cerrar los ojos a todo por última vez,
y que luego arrojaría el mundo a sus pies. Adelaida intentó explicarle a su madre que solo decía eso porque no había visto el tormento por el que estaba pasando la gente, pero a su madre no le importó. Ese fue el día en que comenzó la ruptura en su relación y posteriormente le retiró a Adelaida el título de princesa heredera. El conde de Kelvin agradeció a la emperatriz su preocupación y dijo que necesitaba regresar a su tierra natal lo antes posible. Adelaida le dijo al conde que evacuara a todos los habitantes a un lugar seguro cercano. Dijo que el mejor escondite de los monstruos voladores era una mazmorra o cueva y que todos los niños, ancianos y heridos debían ser llevados allí. La emperatriz aconsejó al conde que intentara negociar con los demás condados y que, de ese modo, podrían resistir más tiempo y proporcionar resistencia adicional al gobierno central. Adelaida asintió a Hannah y le entregó al conde Calvin una bolsa con lingotes de oro. La emperatriz dijo que debería ser suficiente para negociar con sus vecinos y se disculpó por no poder hacer nada más para ayudar. En el condado de Waldorf, Lionel y su ayudante discutían por qué la emperatriz había llamado al conde Calvino a su casa. El ayudante no creía que la emperatriz se negara a ayudar al conde. Después de todo, era tan leal a la familia imperial. Lionel se rió de que el hombre intentara comprender por qué el emperador abandonaría a sus subordinados. A través de la ventana vieron al conde Kelvin, que había viajado en carruaje hasta el palacio. Se bajaron y le preguntaron qué le había pasado en el palacio de la emperatriz, porque el conde estaba llorando. Mostró los lingotes de oro y dijo que Adelaida se los había dado y le había dicho que evacuara a los habitantes. El conde de Kelvin dio las gracias a Waldorf y le dijo que debería volver pronto y ayudar a sus habitantes. Estos, por su parte, también entregaron al conde lingotes de oro y se disculparon por no poder ayudar personalmente. El conde lloró. Estaba avergonzado de sí mismo. Lionel se maravilló de que la emperatriz hubiera destinado oro a salvar a los habitantes. Adelaida bebió café y le dijo a Hannah que lo único que podía hacer era darle al conde Calvin unos lingotes de oro. Eso era todo lo que podía hacer. Recordó las palabras de su madre, que le había dicho que Adelaida era lista, pero que el mundo funcionaba así. Los listos crean y los sabios aprovechan, así que había que actuar con sabiduría. La emperatriz soportó abusos y vergüenza. Solo pudo dar un poco de dinero a alguien que necesitaba ayuda desesperadamente, todo porque no tenía poder. La única forma de ganar poder en un país extranjero es pensar en el futuro. Hannah sugirió que la emperatriz pidiera una audiencia con el emperador. Adelaida se dio cuenta de que necesitaba establecer una relación con el emperador. La muchacha se maquilló y se preparó para ir a ver a Carlos. Hannah dijo que tenía un aspecto inmejorable. Adelaida reflexionó sobre qué cosa sabia podía hacer para que su vida en Edgemont fuera más fácil. Pensó que en primer lugar debía establecer una relación con el emperador y fue a verle. Carlos estaba en sus aposentos. El criado le anunció que la emperatriz había llegado. Ella entró. Sus ojos eran de color dorado y sus labios rojos, la piel blanca y perfecta y las gráciles líneas de su clavícula. Hoy tenía un aspecto completamente diferente. La muchacha se sentó frente al emperador, que le preguntó qué la traía a estas horas. Adelaida se ofreció a compartir la comida con ella si aún no había tenido tiempo de comer. Carlos dijo que estaba a punto de hablar con ella y le preguntó por qué había convocado al conde Calvino. La emperatriz dijo que estaba interesada en lo que había ocurrido en sus tierras. Carlos dijo que su condado se estaba muriendo por culpa de los monstruos y que él no le ayudaría, así que le envió de vuelta. El emperador se preguntó por qué la emperatriz le invitaba a volver todavía y le dio oro. Adelaida no esperaba que los rumores le llegaran tan rápido. El emperador supuso que la muchacha quería parecer noble, que se hablara de ella como increíblemente bondadosa, a diferencia de su marido el emperador. Adelaida respondió que no le entendía. La emperatriz dijo que le había convocado para saber cómo iban las cosas en su territorio y le dio una pequeña cantidad de dinero para evacuar a sus habitantes. Preguntó al emperador por qué la describía como si hubiera cometido un crimen. Carlos se levantó y se acercó a Adelaida.
Le dijo que en adelante cerrara los oídos y los ojos y pensara solo en cosas buenas. Mentalmente, la niña estableció un paralelismo con las palabras que había dicho su madre. La niña replicó que era un acto humano que no podía dejar de hacer. Carl pensó que, en opinión de Adelaida, era incapaz de realizar un acto humano. Le parecía extraño que después de convertirse en emperatriz, su pueblo fuera el suyo. Las manos de la muchacha temblaban y ya no podía estar allí. Carl tomó el cabello de Adelaida entre sus manos y miró sus frágiles huesos. Sabía que si los apretaba ligeramente, se romperían. Bajó la cabeza hasta el cuello de la emperatriz y notó que de ella emanaba un olor dulce. Al emperador le pareció que Adelaida había acudido a él de esta guisa para seducirle y pasar la noche con él. Le dijo que si ella le pedía un abrazo, él lo haría y que sería agradable pasar esta noche su noche de bodas perdida. Le pidió que cerrara los ojos y quiso besarla. Adelaida le pidió que parara y quiso apartar la mano. Él le paró la mano y le dijo que una vez fue la princesa heredera de Gottorp y que sus ojos estaban a la altura de su estatus imperial. Le pidió que no olvidara que él era el emperador aquí y que le gustaban las chicas dóciles e inocentes, y le pidió que no interfiriera más en sus asuntos, y le dijo que se marchara. Al salir del emperador, Adelaida temblaba y se agarró a la pared para no caerse. Diana Poitiers, que había aparecido de repente con los sirvientes, se acercó a ella y le preguntó qué hacía aquí. Lo último que la emperatriz quería ver era a la concubina de Carlos. Diana notó que las manos y el cuerpo de Adelaida temblaban. La emperatriz se dio cuenta de que no podía controlarse y pidió a Poitiers que diera un paso atrás. Diana elogió el maquillaje de la emperatriz y dijo que al parecer había seguido su consejo, pero algo había salido mal y ahora estaba huyendo. La emperatriz se indignó por las palabras de la concubina. Diana dijo que si se hubiera maquillado menos no estaría tan pálida y siguió caminando por el pasillo. Adelaida se percató de las miradas de las criadas de Diana y rápidamente comenzó a alejarse. La emperatriz bajó las escaleras con las palabras de Diana de huir resonando en su cabeza. En las escaleras, Adelaida tropezó y cayó en brazos de Lionel Waldor. Waldor miró a Adelaida con ojos cariñosos. Dijo que había tropezado en las escaleras y dio las gracias a su salvador. La emperatriz se marchaba y Waldor miró tras ella y notó que estaba alterada y agitada. Se preocupó por si estaba bien. Lionel recordó el día en que conoció a Adelaida. Cómo había sonreído alegremente mientras montaba a caballo. Se miró la palma de la mano. La mano que le había tocado los hombros le ardía como si hubiera tocado fuego. Adelaida se tumbó en el baño caliente y reflexionó sobre cómo debía proceder. Recordó las palabras de su enfermera, que le había aconsejado que hiciera lo que su corazón le dijera y que hiciera lo que considerara mejor. Le había dicho que, fuera cual fuera el resultado, sería una experiencia y que personas como Adelaida cambiaban el mundo. La emperatriz se dio cuenta de que necesitaba ampliar su poder, independientemente del poder del emperador. La emperatriz estaba desayunando, con Hannah a su lado, preocupada por la niña, al ver la cara que había puesto tras conocer al emperador. Una de las criadas le contó a Hannah que, tras su conversación con Carlos, la emperatriz se enfrentó inmediatamente a Diana Poitiers, que la avergonzó y luego tropezó en las escaleras y fue sorprendida por Lionel Waldor. Una sirvienta entró a ver a la emperatriz con Hannah y trajo un documento que había sido enviado para su inspección. El presupuesto suplementario ya había sido asignado. Hannah dejó que Adelaida mirara el documento. Tras leer lo escrito en el papel, Adelaida preguntó de dónde procedía el documento, quién lo había enviado. La sirvienta respondió que el documento había sido enviado desde el Palacio de Marfil. La emperatriz se dio cuenta de que Diana también se ocupaba de los asuntos financieros. Esto era absurdo, ya que la emperatriz recibía fondos adicionales de la amante del emperador. Se pidió a los sirvientes que esperaran fuera. La emperatriz quería saber el presupuesto total del Palacio Imperial y pidió a Hannah que le trajera los papeles para mirarlos. La edecán trajo lo que Adelaida había pedido
y le preguntó qué le confundía de las cifras. La emperatriz le entregó el documento a Hannah para que lo mirara. La ayudante se sorprendió mucho de las cifras que vio. La emperatriz dijo que era imposible comprar ni siquiera un caballo con esa cantidad de dinero y que el dinero destinado al mantenimiento del Palacio de Marfil debía pertenecer a su palacio. Hannah escrutó el documento y dijo que Adelaida tenía razón, pues aquel presupuesto estaba muy por encima de lo normal. La emperatriz ni siquiera se sorprendió, pues era obra de Diana. La concubina llevó de nuevo el documento a Diana Poitiers para que revisara la decisión de financiar una vez más el palacio de la emperatriz. La concubina enmendó el documento y dijo a la sirvienta que se lo entregara, esperando que estuviera satisfecha con la cantidad. Adelaida miró los documentos enmendados y se dio cuenta de que la respuesta había llegado rápidamente, lo que significaba que Diana seguía teniendo el control del presupuesto adicional. La emperatriz rompió el documento y le dijo a la sirvienta que se dirigiera de nuevo al Palacio de Marfil. La concubina del emperador y sus criadas discutieron el hecho de que la emperatriz quisiera lujos a pesar de haberle dado una cantidad suficiente. Diana pidió que le trajeran el vestido más modesto e inmediatamente informó a Carlos de que la emperatriz la había citado para hablarle de un presupuesto suplementario y ella tenía miedo y no sabía qué hacer. Adelaida leyó las leyes del Palacio Imperial y encontró una disposición que establecía que la emperatriz tenía el derecho exclusivo de decidir sobre la adquisición de la residencia de palacio. La emperatriz había dicho que Carlos tenía el derecho exclusivo de distribuir fondos adicionales, y esta ley en particular fue creada para su caso. Hannah advirtió a la muchacha que debía tener cuidado, porque estas leyes eran como espadas de dos filos. Si empezabas a blandirlas, solo podrías hacerte daño a ti misma. Adelaida dijo que era emperatriz, pero que tenía que sentarse a mendigar dinero a la amante del emperador, que se apiadó y añadió otra barra de plata a su presupuesto. La emperatriz dijo que Carlos fue el primero en empezar a blandir la espada, pero que se hizo daño demasiadas veces. La emperatriz preguntó a Hannah qué debía hacer para arreglar un asunto que ya había terminado. Ella le respondió que tenía que devolver los documentos y volver a publicar el edicto. Adelaida preguntó a Hannah por qué seguía aquí. La emperatriz había solicitado permiso para residir en el palacio de Diana Poitiers. La emperatriz se sentó a la mesa y reflexionó sobre el origen de su poder. Este poder procedía de sus allegados, o podía venir del nacimiento de un sucesor al trono. La aparición de un sucesor también podía dar poder a la emperatriz. Recordó las palabras del emperador Carlos, que quería abrazarla. Lo que se necesitaba era un consejero a través del cual la emperatriz obtuviera un poder independiente. Un criado se acercó a la emperatriz y le dijo que la señora Poitiers solicitaba su audiencia. Adelaida se sorprendió de que la propia Diana hubiera acudido a ella y le dijo que la acompañara al salón. Diana saludó a la emperatriz. Adelaida le preguntó si le había traído lo que había pedido a través de los criados. Diana contestó que sí y preguntó a la emperatriz por qué estaba tan disgustada. Hannah trajo y le puso a la muchacha los papeles de la asignación presupuestaria. Diana se dio cuenta de que Adelaida había empezado a utilizar su título y a presionarla. Poitiers dijo que lo sentía pero que no entendía por qué le mostraban esto. La emperatriz preguntó por qué no había ningún informe sobre los gastos de su hacienda, en materiales, mano de obra. Todas las demás instituciones de la corte imperial tienen estos documentos, y solo el Palacio de Marfil no tiene ningún informe. Diana preguntó por qué la emperatriz estaba interesada en el presupuesto del Palacio de Marfil. La emperatriz dijo que tenía que reescribir la cantidad de dinero que se le destina para el Palacio de la emperatriz. Los criados de Poitiers vinieron corriendo a ver al emperador y le dijeron que la emperatriz había convocado a Diana. Dijo que se habían enviado varias veces los documentos del presupuesto suplementario y que la emperatriz no paraba de decirles que los rehicieran. El criado dijo que Diana temblaba mucho cuando iba a ver a la emperatriz y que no podía mirarla con calma, así que acudió al emperador para pedirle el apoyo de Poitiers. Carlos tenía la voz de su madre en la cabeza.
pidiéndole que la reconociera como su madre si llegaba a ser emperador en un futuro lejano. Tenía un nudo en la garganta. Diana aclaró si la emperatriz realmente quería apoderarse de los fondos de su palacio y apropiárselos. Adelaida lo confirmó y dijo que antes la concubina había estado haciendo cosas que debería hacer la emperatriz y recibiendo su presupuesto, pero ahora la emperatriz estaba en su lugar y tenía que atender sus obligaciones y los fondos serían desviados a su palacio. Diana guardó silencio y no pudo contestar nada. La emperatriz le dijo a la muchacha que había hecho un gran trabajo, que estaba agradecida y que por eso no le haría escribir un informe de gastos, sino que se encargaría ella misma, y ordenó a Poitiers que desviara el presupuesto de su palacio al de la emperatriz. Diana se dio cuenta de que la emperatriz, incluso sin parientes ni seguidores a su alrededor, seguía siendo la emperatriz y no podía negarse a cumplir esa orden. No estaba en posición de llevarle la contraria. Diana estaba molesta por todo esto. Antes había estado tan segura de su liderazgo y ahora Adelaida se lo había arrebatado. Le había quitado este palacio, este salón e incluso el lugar junto al emperador donde podía mirar a todo el mundo por encima del hombro. Diana pensó que todo le pertenecía. La mirada de la concubina del emperador recordó a Adelaida el momento en que le habían pedido que renunciara a su herencia y devolviera el título de heredera. En aquel entonces, había perdido su posición por una sola palabra. La emperatriz miró a la llorosa Diana y le dijo que la escuchara atentamente y que no intentara arrebatarle su poder, porque, por mucho que lo intentara, seguiría habiendo consecuencias. Pidió a la concubina que no pensara que le había quitado nada porque, para empezar, nada le pertenecía. El diálogo de las chicas fue interrumpido por el emperador, que entró y preguntó qué pasaba. Diana se sentó de rodillas llorando y pidiendo disculpas al emperador. Adelaida estaba observando todo esto y estaba muy enfadada porque Diana estaba teniendo otra rabieta. Carlos preguntó a la emperatriz qué le había hecho a Diana. En respuesta, pidió a su concubina que se levantara y le preguntó qué le había pasado en medio de la conversación. Poitiers siguió llorando y pidiendo disculpas al emperador. Los criados levantaron a Diana de sus rodillas y Carlos ordenó que la llevaran al Palacio de Marfil y que todos los demás abandonaran la sala. Quería hablar a solas con la emperatriz. El emperador saludó a Hannah. Hacía mucho tiempo que no se veían. Ella saludó a Karl y le dijo que se alegraba de volver a verle. El emperador observó que Gix no había cambiado nada y que estaba de nuevo al lado de la emperatriz, viéndola destruir a gente débil, y le preguntó si le divertía. La emperatriz le dijo a Hannah que fuera a esperar fuera. La emperatriz, ya en tono elevado, preguntó si eso divertía a Hannah. La emperatriz también empezó a gritar y repitió a Hannah que esperara fuera. El emperador se enfadó mucho y preguntó a la emperatriz por qué disfrutaba viendo a una persona débil pedir perdón y dijo que tenía malos intereses. Adelaida lo negó, pero el emperador pensó que lo había presenciado y que ella solo trataba de justificarse. Adelaida dijo que si Carlos se comportaba así por Diana Poitiers, entonces debería saber que en cuanto se abrió la puerta, ella se puso de rodillas y empezó a llorar y a suplicar perdón. Empezó a hacerlo en cuanto él entró en esa habitación. Carlos preguntó qué clase de coincidencia era esa y alegó que Adelaida estaba celosa de Diana porque quería lo que era suyo. La emperatriz dijo que se estaba entrometiendo en sus límites personales y le preguntó si había visto el presupuesto asignado al palacio. Adelaida se acercó a la mesa y cogió los papeles con los informes presupuestarios y dijo que el emperador no los había visto porque se lo habían ocultado. Le entregó los papeles a Karl y le dijo que con esa cantidad no se podía comprar ni un caballo viejo y que el palacio de la emperatriz no podía arreglárselas con un presupuesto tan pequeño. El emperador le preguntó si por eso había llamado a Diana. Adelaida dijo que quería que Diana rehiciera el documento y que había acudido a ella. Carlos dijo que la madre de Adelaida le había mentido cuando dijo que era una hija obediente y leal. La emperatriz le dijo a Carlos que si no sabía por qué tenía que abandonar Gottorp
era mejor que no sacara el tema. El emperador cogió a la muchacha por los hombros y le dijo que debía vivir tranquila y sin llamar la atención. Adelaida fue atravesada por una extraña sensación. Salió corriendo a la terraza y vio que todo el cielo era de color rojo. Los habitantes del palacio miraban horrorizados el descenso de la monstruosa torre. Hannah se acercó a la emperatriz y le preguntó si estaba bien. La edecán le dijo que los portales estaban bajando y que debía esconderse. Adelaida se volvió hacia el ayudante y le dijo que no iba a ir a ninguna parte. La gente estaba aterrorizada y presa del pánico. El palacio estaba a punto de ser atacado por monstruos. Uno de los caballeros le dijo a Lionel Waldor que creía que esta torre era de nivel 4 o tal vez 5. Era bueno que esta torre diera al jardín, porque sería difícil detener la invasión si las estructuras se veían afectadas. Lionel ordenó a todos que fueran a sus lugares y se prepararan para la batalla. Dijo que en cuanto el portal tocara la tierra de él, empezarían a salir monstruos y que tenían que detenerlos hasta que aparecieran los magos. Lionel le preguntó al caballero cuándo llegarían los magos y él dijo que aún no se sabía. Lionel les dijo que fueran ya a la residencia de los magos y los trasladaran aquí. Los que podían usar libremente el poder y controlar las torres de monstruos se llamaban magos. Lennox Poitier, vicecapitán de la Orden de los Magos, era un mago atacante de nivel 1 de primera clase en el Imperio Edgemont. No obtuvo su título de conde por nada, a pesar de su simple origen. El caballero le estaba diciendo a Lennox que necesitaba reportarse ahora mismo. Todos los magos debían llegar porque una torre se estaba derrumbando en el Jardín de las Rosas. Poitier, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio, le contestó que ahora mismo era problemático y que la orden pertenecía al emperador, no al ministro, y que no aceptaría órdenes de él. No. Lennox se burló del caballero jacal y dijo que esta vez se había retrasado en el pago de su sueldo y que sus subordinados lo estaban pasando mal. Jacal sugirió a Poitier que, en lugar de decir tonterías, empezara a prepararse. Lennox le dijo al caballero que mejor no le hablara en ese tono, porque todos necesitaban su ayuda ahora mismo, y cuanto más se retrasara, más pérdidas sufriría su caballería. Jacal reiteró una vez más que el desastre había asolado el palacio, y los magos tampoco estarían a salvo. Todos tendrían que hacerse responsables de lo que estaba ocurriendo. El capitán de los magos estaba seguro de que si los demás magos eran reprendidos, él seguiría sin estar entre ellos. El vicecapitán le dio una palmada en el hombro a Jacal y le dijo que dejara de crisparse los nervios. Dijo que podría aparecer cuando todos los bichitos estuvieran muertos. Jacal se inclinó ante Lennox Poitier y le dijo que estaba pidiendo ayuda a los magos. Poitier estaba disfrutando claramente de lo que estaba ocurriendo. Le encantaba aquel color sangriento, aquel trozo de infierno que bajaba de los cielos como si fuera un regalo de Dios. Lionel Waldor se dio cuenta de que esta vez los magos también llegarían a destiempo y necesitaba proteger a sus guerreros. Se giró y vio a la emperatriz. Parecía dispuesta a luchar contra los monstruos como una maga de batalla. Lionel le preguntó a Adelaida qué hacía aquí sin escolta y le dijo que necesitaba esconderse. Pidió a un caballero del informe cercano que escoltara a la emperatriz hasta un lugar seguro. Adelaida preguntó a Lionel dónde estaban todos los magos, porque la torre estaba casi derribada, pero nadie la estaba destruyendo, como si todos estuvieran esperando a que tocara la tierra. Lionel repetía una y otra vez que la emperatriz tenía que esconderse cuanto antes. Los fragmentos volaron en diferentes direcciones y Valdor les dijo que se escondieran a sus espaldas. Valdor sintió el uso de la magia. Pensó que esperaban a los magos que caminaban a lo lejos y ni siquiera tenían prisa. Lionel se dio cuenta de que los magos aún estaban muy lejos y que la magia la estaba usando alguien cercano. La emperatriz le dijo a Waldor que se trataba de una torre de nivel 4 y que no era tan peligrosa como parecía, así que quizá no tuvieran que esperar a recibir ayuda. La chica se lanzó a la batalla para destruir la torre.
Lionel gritó tras ella que no debía ir allí porque sería arrastrada por la marea creciente. Waldor quiso detener a Adelaida, pero al intentar tocarla, su mano fue apartada y se dio cuenta de que era magia. Adelaida se dio la vuelta y le pidió que no se preocupara por ella y que no se interpusiera en su camino. La inundación la arrastró a la torre con los monstruos. Lionel ordenó a todos los que le rodeaban que se recompusieran, que miraran a su alrededor con cuidado y que no se perdieran el momento en que la emperatriz caería. Lennox Poitier vio cómo la inundación arrastraba a la emperatriz y ordenó a los magos que crearan una barrera protectora alrededor de la torre. La magia debía rodear completamente la zona para que su majestad no sufriera daños durante la caída. Todos a su alrededor miraron la torre y se dieron cuenta de que estaba envuelta en llamas. No podían dejar que las llamas envolvieran todo a su alrededor. Un caballero corrió hacia Valdor y le pidió que les diera una orden. Valdor analizó el traje especial de la emperatriz, la espada atada a su espalda y la fuerte magia que le impedía detenerla. Recordó la confianza con la que ella había hablado de monstruos voladores con el conde Calvin. Lionel llegó a la conclusión de que la emperatriz era una maga. Tras destruir la torre, Adelaida bajó volando hasta el suelo. No importaba cuántas veces mirara al cielo lejano después de la destrucción de la torre, siempre la emocionaba, aunque la muchacha era reprendida por esta fascinación. La emperatriz decidió que era hora de aterrizar y vio que Lionel Valdor la alcanzaba abajo. Aterrizó justo a su lado. Hubo muchos en la vida de Adelaida que la habían regañado, pero hasta ahora nunca había conocido a un hombre que hubiera intentado atraparla. Agradeció a Lionel su ayuda y le dio las gracias por lo de ayer. Él la cuidó y no podía entender cómo podía sonreír así, pues ayer había estado tan sombría. Adelaida le dijo a Lennox que escondiera su espada, pues ya no la necesitaría, y se marchó a palacio. Fuera, todos estaban conmocionados porque la emperatriz había destruido ella sola la torre de los monstruos. Lennox también se dio cuenta de que la emperatriz resultó ser una maga. Hannah estaba mirando por la ventana y vio que la torre había sido destruida. La emperatriz entró y la ayudante no entendía por qué estaba en ese estado. Estaba muy preocupada por Adelaida. La emperatriz solo tuvo tiempo de decir que había abordado la torre y se había desmayado. En el imperio se hablaba de que la emperatriz era una maga. Se susurraba que se había marchado y se había ocupado ella misma del portal antes de que tocara la tierra. La gente creía que si la emperatriz era capaz de algo así, era mucho más poderosa que Lennox Poitier. Lionel Valdor miró al cielo. Los últimos minutos le recordaban a un sueño. Recordó con qué valentía la emperatriz había corrido a destruir el portal con los monstruos. Qué poderosa era su magia, mucho más fuerte que el desastre que descendía de los cielos. El duque Despo le habló a Lennox de cómo la emperatriz era una maga y había superado la torre sin ayuda de nadie. La princesa de una tierra lejana que fue expulsada de su hogar resultó ser una maga y también una striker. Resultó ser más asombrosa de lo que pensaban. Lennox Poitier estaba enfadado y molesto. Pensaba que él también podría haber manejado fácilmente una torre de este nivel y debería haberse presentado después de que esos arrogantes caballeros se dieran cuenta de su insignificancia, pero la emperatriz lo arruinó todo. Lennox entró sin llamar a su hermana y le preguntó si estaba embarazada. Ella se enfadó y dijo que no dependía solo de ella. Su hermano le contó que la emperatriz resultó ser una maga, pero no una simple maga, sino una atacante. Diana quedó conmocionada por la información que recibió. La concubina del emperador se dio cuenta de que quien había destruido la torre era Adelaida, y la muchacha había esperado tanto que algún títere ocupara el lugar de la emperatriz, pero resultó ser un mago. Lennox dijo que el duque de Spone admiraba a la emperatriz.
Al vicecapitán le preocupaba que el duque ya no le necesitara como mago. Su hermana lo tranquilizó y le dijo que si era tan inútil, el duque no lo habría acogido en un principio. Le dijo que no se preocupara y que Lennox seguía siendo el striker más fuerte del imperio. Diana le dijo que se controlara y dejara de lloriquear. Diana prometió a su hermano que nada cambiaría y le pidió que no se preocupara. Lennox estuvo de acuerdo con su hermana y dijo que la emperatriz por sí sola no haría nada. Al fin y al cabo, habían pasado por tanto, y una nimiedad así no podría hacer tambalear su posición. Que Adelaida hubiera decidido ocuparse sola de la torre podía describirse con la palabra imprudente. Era una decisión peligrosa. Cuando la torre, que era la fuente del poder mágico, desapareciera, el poder que de repente se le imponía al mago se secaría y le llevaría al agotamiento. El emperador razonó que la única información verdadera que le había dado Gottorp sobre su princesa era su sexo y su nombre. Supuso que la emperatriz de Gottorp no estaba segura de poder influir en el fideicomiso y la había enviado al imperio de Edgemont. Carl ordenó a uno de los criados que fuera mañana a la patria de la emperatriz y lo averiguara todo. Hannah fue a ver a la emperatriz y vio que Adelaida tenía mucho mejor aspecto y se sentía mucho mejor. Le dijo a su ayudante que quería solicitar un ayudante. Había varias condiciones. La candidata a asistente tenía que ser soltera, mayor de 20 años y no tener prometida. Hannah le preguntó cómo elegiría. La emperatriz dijo que elegiría después de la entrevista y que todo dependería de sus deseos.